con Iván López Gallo. Qué bueno que siguen con nosotros. Son las 2:24 de este 12 de enero del 2013. Tenemos 25 grados centígrados aquí en la zona de Polanco, de la capital de la República. Y hemos estado hablando a lo largo del programa, les hemos estado comentando un poco sobre este libro, Entre las cenizas, que es un libro, pues, duro, es un libro desgarrador, es un libro que te mueve. Pero tenemos aquí para platicar sobre él, pues a Marcela Turati, que es una de las editoras de esta obra. Marcela, bienvenida, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues bueno, eres una periodista conocida, que ya tiene un camino consolidado dentro del medio, trabajas en Proceso y otros medios de comunicación, pero ¿cómo se te ocurre, cómo nace la idea para dar forma a Entre cenizas? Bueno, es un proyecto de la red Periodistas de a Pie, es una red en la que estamos varios periodistas y surge porque varios que cubrimos la violencia, que presentamos libros, por ejemplo, bueno, yo hice un libro anterior sobre los impactos de la violencia, la gente siempre se queda como muy angustiada, ¿no? Y después de leer las noticias, mucha gente, no sé, yo creo que a todos nos ha pasado que nos dicen, ya no me quiero enterar, ya no quiero ver tele, porque esto está horrible, no sé qué hacer. Y entonces platicando muchas veces de, bueno, ¿y cómo estamos dando las noticias? De qué estamos hablando? ¿Qué nos está faltando? Pues dijimos, bueno, vamos a hacer un proyecto donde mostremos a las víctimas que se organizan, que resisten, las que luchan por la justicia y las personas solidarias, ¿no? Que se organizan y que con pequeños actos de amor intentan cambiar las cosas. Y ese es el proyecto, que es un libro y también es un material multimedia, ¿no? También consta de 10 videos que pueden ser vistos también gratis en internet, que platican estas historias. Que bueno, antes de continuar hay que señalar que este libro se vende en su forma impresa, ¿no? Obviamente hay costos para poderlo editar, pero se puede descargar gratis en internet. Ese es otro de las cosas interesantes que queríamos. Decíamos, bueno, no queremos irnos con una editorial grande, ¿no? Que lo cobre carísimo. Nosotros queremos que la gente lo lea y que esté en librerías. Y también llegamos a un acuerdo con Surplus, que ellos le apostaron a decir, ok, va un libro impreso, pero también pueden subir el PDF y que cada quien haga lo que quiera con el PDF, que quien quiera lo imprima, que quien quiera lo use, no sé, sí haga, lo ponga en periódicos y demás. Y también le apostamos a hacer videos a cada historia para que la gente, pues que no está muy acostumbrada a leer, pueda inspirarse también y ver estos procesos organizativos y estas historias que decimos que tienden puentes entre el dolor y la esperanza. En el subtítulo decimos, son historias de vida en tiempos de muerte, ¿no? Así es, que bueno, lo que tú decías, de que lo que ustedes buscan es que se difunda y se conozca todo esto, queda confirmado en una de las páginas del libro, que te dice que se permite, casi todos los libros te dicen, prohibida expresamente la copia por cualquier medio, ¿no? Y este libro nos dice que se permite la copia ya sea de uno o más artículos o de su conjunto en cualquier formato mecánico digital, siempre y cuando no se modifique el contenido de los textos, se respete su autoría y esta nota se mantenga. Entonces eso nos habla mucho de la intención con la que está hecho. Hay un aspecto, ¿no? Que es algo en lo que tú te mueves mucho, y de hecho, si alguien tiene la revista Proceso de esta semana, ¿no? Bueno, de la Proceso que salió el domingo pasado, viene un artículo tuyo, lo tengo aquí, que habla sobre el paraíso perdido del rey Zambada, en el que tú te pones a platicar hablas sobre las propiedades que se le decomisaron al hermano del Mayo Zambada, pero más bien te vas sobre la gente que es la que tenía trabajo en ese rancho, que era un criadero de cerdos, y que es la afectada una vez que se detiene esta persona. Entonces eso como que es algo que marca tu camino periodístico, el pensar en las víctimas, que muchas veces nosotros nos quedamos con que hubo un asesinato de 20 personas en X lugar, para no marcar alguno, pero no pensamos en las víctimas, en los familiares, en que tenían padres, hermanas, o en la gente que porque hubo una balacera en X discoteca o en X restaurante, se queda sin trabajo, ¿no? Y eso es lo que están ustedes rescatando en este libro. Sí, las personas que integramos la red esta de periodistas de a pie, y varias reporteras y periodistas y fotógrafos que cubrimos temas sociales, como que reivindicamos eso. Y ha sido como muy claro nuestra predilección por entrevistar
a las víctimas y por mostrar los impactos. Yo pienso que hay demasiados libros que hablan sobre los narcos en sí, que le dan voz a las victimarios, ¿no? Y casi nadie habla de las víctimas. Y también hay algunos libros que hablan de las víctimas, pero muy pocos que hablan de la esperanza y de cómo las víctimas resisten, se organizan. Y entonces es muy diferente el enfoque, desde dónde te vas a parar a contar una noticia, ¿no? O sea, te vas a parar desde el poderoso, desde el político que está declarando la guerra, desde o sea, desde el mensaje del narco a través de sus videos, todos llenos de sangre, o desde la esperanza, ¿no? Yo tengo una duda con respecto a los 10 capítulos que conforman el libro y el tuyo de las pistas, tras las pistas de los desaparecidos, bueno, entre esas mujeres, hijos, y bueno, que han sido arrancados de sus hogares, ¿cómo seleccionar dentro de tanta gente que ha sido violentada, cómo ir seleccionando esas historias? Pues teníamos un guión, hicimos un guión antes de lo que habíamos visto, porque no es fácil siempre buscar lo esperanzador, claro. O sea, uno va a Juárez, no sé, cada mes y uno, pues, aunque quieras, tú dices, esto va empeorando, empeorando, empeorando. Pero tú tienes que tener como el olfato, la mirada abierta y decir, quiero esto, ahora quiero este tipo de historias. Y pueden pasar varios viajes de que vas a Tamaulipas y no encuentras nada, pero de repente te dicen, bueno, hay una señora ahí que está, no sé, por ejemplo, en la ruta de los migrantes, es uno de los capítulos, ¿no? O sea, las mujeres que se organizan para dar de comer todos los días a los migrantes, que es un acto de amor extremo, ¿no? Así que llevan años haciéndolo. Que es gente que no tiene el gran capital. Claro, o sea, es gente normal de pueblo y que tiene problemas con los vecinos y con los esposos, porque como dan de comer a hombres extraños y demás. O las mujeres sanadoras de Juárez, ¿no? O sea, ese es otro capítulo que es muy lindo de cómo al ver el impacto, el número de huérfanos, de viudas, varias mujeres dicen tenemos que hacer algo y empiezan a tomar cursos de tanatología, algunas salen a los parques a dar reiki, a hacer terapia de flores de Bach y todo esto, y tratan de reconstruir un poco el tejido social y de ayudar a la gente a que procese su duelo, ¿no? Entonces, la de los desaparecidos es lo mismo, decíamos, una de las preguntas que tenemos que hacer a la gente y reporteando es, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué impactos tuvo en usted esto que pasó? Porque el libro habla del horror que vivimos también. ¿Y qué se puede hacer para cambiarlo? ¿Usted qué ha hecho? ¿De dónde agarra fuerzas para transformarlo? Entonces, buscamos gente que ya se había organizado, y que ya estaba tratando de transformar todo ese dolor. Entonces, pero bueno, hay que elegir entre todos, no son muchos, pero algunos sí, que se han levantado, que resurgen de entre las cenizas, que se alivian o que manejan un poco su dolor, porque lo siguen teniendo, y tratan de salir adelante, ¿no? Claro, Steffi, le querías preguntar. Y de una manera, Marcela, darle este panorama a las personas y decir que la violencia en México se volvió una condición, como tú lo mencionas, que ya no se ve como algo que no debería de estar sucediendo, sino que se formó parte de nuestro día a día. De cierta manera le estás dando otro giro al periodismo cuando tenemos esta idea de que los periodistas solamente te van a dar una nota informativa y se van a quedar hasta ahí, ¿no? La violencia cruzó fronteras y de una u otra manera estás abarcando todo el país, ¿no? Y toda la situación. ¿Qué opinión tienes en este lado de los periodistas que están dándole un giro y que se están arriesgando? Porque es arriesgarte, no quedarte solamente en lo informativo. Claro. A nosotros en las escuelas de periodismo nos enseñaron que ser objetivos, que la realidad es así, que si la gente se queja no nos importa, que nosotros somos un mero espejo de la realidad. Y de repente dices, bueno, pero ¿por qué nomás enfocamos todo lo que está podrido, lo que está mal? Se pueden enfocar, o sea, podemos ser espejos inteligentes y también mostrar otras realidades, ¿no? Entonces, este libro es un esfuerzo de lo que llamamos el periodismo de esperanza, ¿no? Fue un ensayo para todos los fotógrafos y para los reporteros que lo hicimos y no fue fácil, fue a veces que había gente que iba a alguna comunidad a reportear y llegaba más decepcionado o llegaba con las grandes expectativas de algo que iba a encontrar y no lo encontraba. No sé, que queríamos lo espectacular, como siempre en las noticias. Y ahí dijimos, bueno, vamos a buscar estas pequeñas notas, o sea, estas quizás esfuerzos invisibles, mirar entre las grietas y ver lo que sí, la vida que está floreciendo, la vida que están sembrando las víctimas y que no alcanzamos a ver. Entonces sí, es una apuesta por hacer un periodismo que construya, que no nomás se quede en la denuncia, sino que ayude a la gente a saber que algo se puede hacer algo e invite a la gente a hacer algo, ¿no?
Claro, ahora yo supongo que nuestro auditorio tendrá dudas. Márquenos 52 62 13 13 si quiere preguntarle algo a Marcela Turati. Puede ser sobre este libro, puede ser sobre lo que le ha tocado vivir en el periodismo durante el sexenio pasado, que fue algo muy duro. Pero yo quisiera preguntarte, antes de pasar a las preguntas que nos puede hacer nuestro auditorio y ya ver más los aspectos de la página de internet, que es algo que vale muchísimo la pena y que vamos a abordar. No existe la objetividad, por más que tú lo decías, nos tratan de inculcar que la objetividad, pues no podemos ser objetivos porque somos seres humanos, somos subjetivos y tenemos una forma de ver el mundo. Pero yo quisiera preguntarte, ¿qué haces para tú poder seguir adelante después de enterarte de todas estas historias que son desgarradoras? Desde alguien que perdió su trabajo y tiene 20 pesos para darle comer a su familia en un día, ¿no? Pero ¿cómo lo puede superar? Bueno, sí, o sea, siempre he tratado y he cubierto las víctimas, y no nomás las víctimas de la violencia, también las víctimas de los desastres naturales o las víctimas de la pobreza, ¿no? Las víctimas económicas. Eh, y pues no sé, o sea, para mí es muy importante que se dé a conocer, o sea, a mí el solo hecho de poder divulgar y poder publicar esas historias, o sea, me dan esperanza, ¿no? De que alguien Sí. la lea, de que alguien haga algo, de que llame a alguien. Ya me ha pasado, por ejemplo, un reportaje que hice sobre los hijos de los albañiles que fueron asesinados en la Marquesa, los 24 creo que eran, o 12, no eran 12. Sí. Fui a las comunidades a ver a los hijos y bueno, todo estaba mal, los niños ya habían abandonado la escuela, no tenían que comer, las mamás tuvieron que salir a trabajar y después de esa nota una empresa los financió y bueno, esos niños pueden ir a la escuela. En otra de las notas que hice también sobre los niños huérfanos en Ciudad Juárez, que hablaba sobre las terapias, el tipo de terapias que pueden recibir y era como una nota de terapias que no los hagan sentir mal, sino que terapias que los ayuden a encontrar sus fortalezas. Sé que unos psicólogos los leyeron en Chihuahua y se creó una red de psicólogos a partir de esa nota porque se sintieron inspirados. Entonces creo que parte de eso es el motor y es meterle conciencia a las notas que estás haciendo, ¿no? O sea, meterle, ¿qué le puedes meter diferente? Que no nomás sea responder las preguntas del qué, quién, cómo, cuándo, dónde, que Claro. nos enseñan en la escuela de periodismo, sino qué significa esto, qué puedo hacer, el a mí qué, ¿no? O sea, que realmente el lector lea una nota, no sé, sobre si bajan el precio de las tortillas o si se taparon unos reos y que pueda responderse, ¿y a mí por qué me tiene que interesar esto, no? Claro. Entonces, no sé, encontré ese vínculo entre humanos, ¿no? Por ejemplo, si son huérfanos, hijos de sicarios o hijos de policía, hay gente que se enoja de por qué hablo de hijos de sicarios, digo, tiene que o sea, tiene que ver lo que va a pasar con estos niños, ¿no? Ellos no tienen la culpa, entonces, no sé, hacer este vínculo entre lo humano y como decía también un amigo, nuestro trabajo es ponerle rostro humano a lo inhumano, ¿no? O Claro. sea, cosas que no entendemos tenemos que decir, bueno, detrás de la foto de este tipo que está colgado de un puente, hay una familia, hay una historia, hay una comunidad que está sufriendo y podemos hacer algo, ¿no? Para cambiar esto. O sea, usted no tiene que ser indiferente a esto porque somos, pues estamos todos en este barco, ¿no? Nos salvamos todos o nos hundimos todos, ¿no? Y ahí nos damos cuenta de que el periodismo realmente puede contribuir a cambiar el estado de las cosas. Claro, sí, sí, sí. Y las denuncias son muy importantes, obviamente. O sea, siempre estar investigando, pero también es importante abrirle ventanas a la esperanza en nuestras notas, decir, bueno, ¿quién está haciendo algo? Poner ejemplos de, ok, esto que pasamos, ¿qué pasó en Colombia antes? ¿Qué pasó en Italia? Ellos, la mafia, no sé, en Palermo, ¿qué hicieron ellos con los bienes decomisados? ¿Quién tuvo una buena idea que pegó bien? Entonces, creo que cuando uno presenta también esas historias, la gente dice, ah, ok, se puede hacer esto. Entonces, aquí hay indolencia, aquí nuestro gobierno no está haciendo esto porque sí hay soluciones o nosotros mismos, pues no sé, si a veces nos leemos una nota y que hay 13 millones de pobres, la gente la verdad se deprime y dice, esto es demasiado, yo no sé qué puedo hacer. Pero si dices, bueno, en tal comunidad la gente se organizó y hizo algo para cambiar esto, entonces ahí le estás diciendo al lector, al público, mire, ellos lo hicieron, usted por qué no, ¿no? Claro. Y es ahí donde nos damos cuenta de la... Porque tu libro tú hablas de, por ejemplo, de redes sociales, de la organización a través de las redes sociales. En el libro se menciona esto. Pero
lo decíamos al principio de la entrevista, no se quedó en la obra impresa, sino que se buscó ir más allá. Se hicieron estas historias, estos videos, para que quien no le gusta tanto el leer, o para poder tener una mayor acceso. penetración, ¿no? Claro. Cuéntenos, ¿cómo está eso? Platíquenos de esto. El proyecto, Ella es Mónica González. Moni, bienvenida. Es Hola, fotógrafa muchas de Milenio. pues fuimos invitados los fotógrafos a documentar un poco la historia al respecto del proyecto. Entonces, dentro de los 10 capítulos se fueron escogiendo, ¿no? A los fotógrafos que ya llevaban como proyectos hechos y que tuvieran un fin. Y yo creo que lo importante del multimedia, más allá de que se tenga acceso, es también conocer, escuchar y conocer los rostros de la gente, ¿no? Claro. Verlos, no, o sea, está muy bien por lo menos conocerlo por el libro, ¿no? Pero cuando vemos el material multimedia es cuando tenemos de cerca el contacto con las imágenes y, por ejemplo, en el pueblo de Cherán, ¿no? Ver cómo se organizó la comunidad o, por ejemplo, ver cómo se da la comida a los migrantes, ¿no? Y además se puede descargar en este link el libro para leerlo, ¿no? Y llevarlo en algún otro dispositivo móvil. Entonces creo que el proyecto multimedia está muy completo porque trae las dos opciones, pero sobre todo la oportunidad de conocer a la gente y de ver cómo se están organizando para salir, como dice Marcela, de entre las cenizas. Claro, Steffi. Y me parece, Iván, que esta vinculación que están haciendo entre lo digital y lo escrito, que es lo más clásico, es algo fundamental para mostrarle a la gente que no es cuestión de dinero el hecho de querer ayudar o querer no quedarte con la visión de lo aterrorizante que es ver la realidad, sino darnos cuenta de que a pesar de eso, por ahí podemos entrar, que no es cuestión de tener mucho dinero para poder echarle la mano al vecino que sufrió algo, al hijo del vecino que probablemente puede estar en una situación vulnerable de este tipo, sino darle posibilidades a la gente de que conozcan cómo puede funcionar el país de manera conjunta y no esperar a que alguien más esté haciendo algo, ¿no? Que todos podemos conformar pues una solución para todo el país. Sí, para nosotros fue un reto porque muchos de los que estábamos aquí ya estábamos empezando a hacer imagen en movimiento, pero básicamente todos nos dedicamos a la fotografía fija. Entonces fue un reto incluir algunos de los, empezar a escuchar, aprender a ver de una manera distinta y crear una fotonarrativa, ¿no? Claro. Que llevara una historia y poder también ir en conjunto de los chicos que habían escrito, los reporteros que habían escrito los capítulos para que quedáramos afín y quedara un producto que satisfaciera a todos, ¿no? Pero fue un ejercicio muy bonito porque en realidad creo que valió la pena, sobre todo para que la gente que pueda picarle al link, que es www.periodistasdeapie.org.mx/libros. Ahí se despliega el menú de los diferentes videos y pueden observar cómo se han estado organizando estas comunidades, ¿no? Pero sobre todo escucharlos y verlos y conocerlos. Marcela, nos ibas a decir algo. Sí, como decía Mónica, fue un proceso de reeducar la mirada, ¿no? O sea, muchas veces, aunque cubrimos a las víctimas o tratamos de darle rostro a la noticia, no es tan fácil. Nada más, de repente teníamos que volver a repetir un capítulo, ¿no? O sea, decirle a la persona, a ver, vamos otra vez y reportea de nuevo y vamos a ver en qué nos vamos a fijar, ¿no? Igual con los fotógrafos. Fue el mismo proceso de aprendizaje entre todos. Y lo que decías tú de que cualquier ciudadano se puede incluir, bueno, hay un capítulo que es muy padre, que es la resistencia cibernética, es los tuiteros, la gente que facebookea, que usa el YouTube, todo, tratando de cuidarse unos entre otros, diciendo dónde hay balaceras en algunos lugares, en otros, cuando hubo, por ejemplo, el Casino Royal, cuando se quemó, hubo tuiteros que estaban tratando de ver quién estaba dentro, diciendo en dónde estaban, y entonces esa es parte de esto de no necesitas gran dinero, o sea, tú lo que necesitas es voluntad de hacer las cosas, ¿no? Y bueno, y eso es un poco lo que tratamos en este proyecto, ¿no? Éramos puros periodistas y fotógrafos, no hemos dicho los nombres de los que participamos Por favor. Texto. Empieza el libro con un texto de Telma Gómez, ese es sobre Cherán, sobre cómo la gente se organizó en Cherán para resistir a los narcotalamontes.
siguió otro de Alberto Nájar, que es La vida en la ruta de la muerte, toda esta ruta migratoria que tiene pequeños oasis, ¿no? Donde la gente ayuda a otros, dándoles comida o dándoles albergue. Luego Daniela Pastrana habla del movimiento de la paz con justicia y dignidad. John Gibler, él se enfoca en cómo los periodistas empezaron a organizarse para autoprotegerse, para cuidarse, para blindar la información. Vanessa Hobb es este capítulo que decía de la resistencia cibernética. Lidiet Carrión, ella se fue al noroeste, a Nuevo León y a Coahuila, a ver cómo hay organizaciones que se dedican a evitar que los pandilleros sean cooptados por el crimen organizado y a darles otras opciones. Luis Guillermo Hernández, él hace 2 capítulos, el de las mujeres sanadoras de Juárez, que es muy bonito, y el de los Jaguares, que es el equipo de fútbol después de la masacre de Villa de Salvarcar, como los padres de familia de estos jóvenes masacrados y el coach deciden, bueno, vamos a mantener a los niños fuera de los cárteles, vamos a seguir con este proyecto. Y Elia Baltasar, ella hace sobre el padre de Yetro Ramsés, este joven asesinado en Morelos, que después de que fue asesinado dice, vamos a construir una escuela para replicar la memoria de mi hijo. A mí me tocó el de las familias, las señoras que se volvieron detectives para buscar a sus hijos desaparecidos. Terrible. Sí, y a Daniela Rea sobre la policía comunitaria de la montaña de Guerrero, esta policía que nos enseña que lo importante, o sea, bueno, que claro, un delito se debe de castigar, pero que lo importante es la reeducación, ¿no? Y hacerlo con amor, porque los que delinquen son parte de la comunidad. Entonces, estas comunidades que trataron de reeducar y que se dedican a que en vez de castigar a la gente, pues que trabaje y compense a la sociedad. Claro. Y bueno, y por parte de los fotógrafos, Mónica nos va a decir. Están algunos de los compañeros que están colaborando en el proyecto, es Jorge Cerratos, Prometeo Lucero, Germán Canseco, José Manuel Jiménez, Celia, Michelle García, Alicia y Pablo Pérez. La verdad es que debe ser muy difícil poder aterrizar todo esto en imágenes, entonces sí se las han de haber visto negras, una tarea titánica. Sí, fue un poco complicado en cuanto más bien buscar el movimiento y aprender a hacer cuestiones más de narración de historia, ¿no? Exacto. Aunque fue muy sencillo porque las historias las teníamos, de como seguir un guión básicamente, y muchos ya conocíamos, pues, por ejemplo, el pueblo de Cherán. Jorge ya había ido en varias ocasiones, ¿no? Ya conocíamos el campo, entonces también por ahí sabían cómo empezar a desarrollar el proyecto, pero para nosotros fue un experimento muy lindo y sí, hablo en nombre de todos los fotógrafos, también poder empezar a buscar otra manera de narrar la historia, ¿no? Claro. Y varios de estos fotógrafos cubrieron el movimiento por la paz con justicia y dignidad, y también de ahí surge como esta necesidad de, bueno, no sé, tú puedes contarnos, porque de ahí surgen ellos también de ganas de hacer cosas distintas. Sí, básicamente pues después de la cobertura de las 2 caravanas y de la caminata de Cuernavaca, pues de repente nos vimos envueltos y dijimos, tenemos un montón de material, ¿no? Tenemos un montón de historias, empezamos a hacer videos, ¿no? Y aterrizar todo esto era una como tarea titánica, pero básicamente era empezar a hacer proyectos, ¿no? Para que no se quedara solo en una fotografía en la página 32, ¿no? Eso es importante para nosotros. Claro. O sea, empezar a aterrizar y sobre todo empezar a irnos atrás de lo que es una noticia, ¿no? Que puede estar escrita en cualquier diario, pero detrás hay una historia y de esas historias es las que nos están contando y hacen en la red, ¿no? De cosas que se están elaborando poco a poquito en el país para ir saliendo de la guerra, ¿no? Claro, la verdad es que yo las felicito, Marcela Turati y Mónica González, por este esfuerzo, algo que debemos evitar, y se ha dicho mucho y puede parecer un lugar común, pero algo que debemos evitar es que se pierda la memoria, porque cuando eso sucede, volvemos a cometer los mismos errores y además, desgraciadamente, no hay consecuencias, ¿no? Tenemos que hacer que este tipo de cosas se sepan para que no vuelvan a suceder. Claro.
Sí, por eso nuestra intención, nuestro interés era porque nosotros pues, somos periodistas que cuando empezamos a cubrir el asunto o todo esto de las víctimas de la violencia, pues de repente ya estábamos muy movidos, también llorando, diciendo cómo no sabe todo el país de esto, ¿no? O sea, ¿qué Claro. vamos a hacer con todo esto? ¿Cómo no sabe? Hay que gritarlo, hay que decirlo, hay que ponerle rostro, que no se quede en número, y hay que hablar de los muertos, quiénes eran, hablar de los desaparecidos, preguntarnos pues, dónde están, porque esta es una tragedia que nos afecta a todos, ¿no? Claro, por cuestiones de tiempo tenemos que concluir esta charla aquí. El libro está disponible entonces en periodistasdeapie.org.mx/libros. Sí, y en las librerías. Está en la librería de la revista Proceso, por ejemplo. Lo he visto en El Péndulo, lo he visto en varias librerías, así que ya puede ser comprado. ¿Cuánto cuesta? Bueno, si lo compran a la red directamente son 100 pesos. Y si muy van a la barato. presentación del libro también van a ser 100 pesos. La presentación va a ser este 30 de enero, miércoles 30 de enero, en la Comisión de Derechos Humanos del DF a las 6 de la tarde. Vamos a hacer una presentación de los videos primero y bueno, lo va a presentar Juan Villoro. Van a venir una de las patronas, ¿no?, que da de comer a los migrantes, y va a venir Diana Iris, una mujer que se organizó con otras para buscar a su hijo que está desaparecido, y los autores. Entonces ahí se va a dar a 100 pesos y entiendo que en las librerías está a 200 pesos. Ok, pues hay que ir si se quieren ahorrar unos pesos, vayan a la presentación del libro el 30 de enero en la Comisión de Derechos Humanos del DF a las 6 en la Sala Digna Ochoa. Y si no, pueden bajarlo. También va a estar en una versión en CD, todo el libro con los videos, que vamos a empezar a difundir y a regalar. Y que además 200 pesos pues no es caro, es un libro de buena calidad y Es muy además bueno. son cosas que tenemos que ver, que tenemos que apoyar, que hay que leerlo y hay que pasárselo a nuestros hermanos, a nuestros primos, a nuestros familiares, para que este tipo de cosas, lo decíamos, para que no se pierda la memoria. Sí, puede ser un muy buen regalo de principio de año, y la verdad es que Surplus, la editorial, se portó muy bien, y ella es la que no está interesada en lucrar con el libro, lo que quiere es que se difundan estas historias. Claro, y hay que agradecerles porque, como les decíamos, tenemos 3 ejemplares de Entre las Cenizas para nuestro auditorio. Tienen que llamarnos al 5262-1313 y será de ustedes. Muchas gracias, Marcela Turati, muchas gracias, Mónica González, por estar el día de hoy. Las felicitamos por este esfuerzo, por dar voz a quien no la tiene, desgraciadamente. Y sé que vendrán muchos proyectos, pero le deseo todo el éxito a Entre las Cenizas. Muchísimas gracias a ti y muchas gracias a todos ustedes. Gracias por invitarnos. Gracias. Gracias. La verdad se escucha. Radio 13. Esto es Radio 13 Noticias. Edición fin de semana. Con Iván López Gallo. Radio 13 Noticias. Con Iván López Gallo.